Creo que sí. Ya. Entonces vamos a entrar a la tercera parte, a la parte de neoplasia. La tarea que tenían que revisar todos los conceptos, se las voy a tomar el otro jueves, porque eso tiene que ser en presencial. Así que revísenlo, ¿ya? Por favor. Empezamos con neoplasia. ¿Qué es la neoplasia? La neoplasia es una alteración de la proliferación de la diferenciación celular que se va a manifestar por la formación de una masa o un tumor, ¿ya? Es decir, que yo voy a tener una proliferación de células, ¿ya? Que esto... para el fin de semana, es mucho mejor. No, eso es. Ya. Así. Perdón, doctora, no vi. Entonces, esta proliferación de células, ya. Entonces, esta proliferación de células, ya, es la que va a crecer, van a dividirse y van a empezar a formar una masa o tumor. Las neoplasias se llaman tumor, pero no toda neoplasia. La neoplasia solamente quiere decir que está creciendo o que hay una proliferación celular, no directamente que es malo, ¿ya? Pueden ser benigna o maligna. Entonces, tenemos que una neoplasia es una masa anormal de tejido que está producida por la multiplicación de algún tipo de célula, ¿ya? Un tipo de células empieza a multiplicarse y nos va a producir una masa. La masa se llama neoplasia, ¿ya? Y de ahí está neo, que es nuevo, y plasia, que es la diferenciación. Esta multiplicación tiene la característica de que es coordinada. Normalmente tenemos mecanismos que van a controlar la multiplicación, la división celular. Pero ¿qué es lo que pasa en estas neoplasias? Cuando tenemos estas neoplasias, estos mecanismos ya son superados y están descontrolados. Entonces, hacen que crezcan de forma, yo le digo, anárquica, ¿ya? O sea, crecen solo bajo su regla, ¿no? Una vez originados, continúan creciendo aunque dejen de actuar las causas que los provocan. Normalmente la neoplasia, en general, cuando uno dice una neoplasia, y sí, solamente tiene una formación. Cuando ustedes lean un informe de anatomía patológica que diga una neoplasia de células, no les está diciendo si son malas o buenas, a no ser que diga una neoplasia y utilice el apellido, maligna o benigna, ¿ya? Pero normalmente la neoplasia se lo toma como sinónimo o lo toman como cáncer y no necesariamente es de esta manera. El origen de esta palabra, ¿no? Se remonta a Ambroise de Paré, quien habla de cáncer como un tumor duro, que es desigual,
que es de forma redondeada, que es inmóvil, que tiene una característica de color ceniza, que es lo que nosotros le decimos un color grisáceo, ¿no? Y que está rodeado por muchas venas llenas de sangre. Que estas tienden a ser tortuosas, y ahí está que era similar al cangrejo, ¿no? Va a crecer constantemente, ¿no? Y este tumor ha tomado el nombre de cáncer por la similitud, que es lo que les explicaba, con el animal, con el cangrejo, ¿ya? Cuando el cangrejo está adherido a algo, contra alguna cosa, está firme, adherido de manera firme, que no lo podés arrancar ni lo podés separar. Entonces, por ahí es que viene la similitud, y por eso es que cuando se habla de cáncer, se toma como signo al cangrejo, ¿ya? La mayoría de las neoplasias, y ustedes ya las han visto, se van a manifestar macroscópicamente como una masa localizada, puede ser bien delimitada o menos delimitada, depende cómo sea, que va a alterar la arquitectura del órgano, ¿ya? Muchas veces la neoplasia no es visible macroscópicamente, o sea, al ojo desnudo, como dice, ¿ya? Entonces, en el examen microscópico es que vamos a ver cuando hay una lesión o una distorsión local, que normalmente cuando la lesión no es observable macroscópicamente, muchas veces estamos hablando de lesiones que son in situ todavía, o sea, que no han infiltrado, que están todavía contenidas por la membrana basal, ¿ya? Es importante saber que para que las neoplasias se produzcan, normalmente las células las podemos tener en tres condiciones. Están o en reposo mitótico, o están en pleno ciclo de división celular, o en diferenciación terminal, ¿ya? Entonces, las células normales se estimulan por los factores y entran otra vez, primero están en reposo y después entran a multiplicación, ¿no? Por los factores de crecimiento, y el número de células que vamos a tener va a depender de cuánto dura el ciclo celular. Por ejemplo, en la piel de 21 días entra a recambio, entonces el ciclo celular es el que se da, obviamente, entre dos mitosis, entre mitosis y mitosis, ese es el ciclo celular. Luego, la fracción de crecimiento, que es proporcional a las células que se encuentran en el ciclo celular. Normalmente esta fracción de crecimiento siempre va a ser proporcional. Todo esto en condiciones normales. Es decir, una célula nace, entra a reposo, luego vuelve a hacerse activa, entra a mitosis y luego entra a apoptosis. Eso está dentro de su gene, ¿ya? Entra a mitosis, entra a ser una actividad mitótica. ¿Ya? En el organismo. Y todo eso en condiciones normales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay una alteración en estas condiciones normales, es que nos va a producir lo que decimos las neoplasias. Por eso es que las neoplasias van a aumentar rápidamente el tamaño, porque tienen una alta fracción de crecimiento. No esperan a que una entre a apoptosis, ella directamente entra a mitosis y a dividirse y a proliferar, ¿no? Mientras que todavía tenemos células que están dentro de su ciclo celular, que no salieron. Entonces hay un desequilibrio en esta etapa, ¿ya? En estos mecanismos. Por eso es que empiezan a crecer de forma desordenada. Neoplasia es diferente a hiperplasia. Estamos diciendo que la célula se multiplica, ¿no? Entonces podríamos pensar que hay una hiperplasia, pero no es lo mismo. Porque en la hiperplasia la proliferación va a ser proporcional al estímulo que lo provoca. Es decir, yo estoy haciendo ejercicio, llego a tener una hipertrofia, después una hiperplasia, dejo de hacer ejercicio, la hiperplasia deja de crecer o regresa, ¿ya? En la hiperplasia yo voy a a conservar la arquitectura normal del tejido u órgano. ¿Lo vamos a tener agrandado? Sí, pero su arquitectura va a ser, va a ser normal.
¿ya? Va a estar conservado, va a ser un órgano grande. En las neoplasias va a ser una zona que va a estar agrandada y el resto del órgano va a estar normal, ¿ya? Luego, en la hiperplasia se alcanza el equilibrio entre el número de células que se producen y el número de células que se pierden, ¿ya? ¿Qué es lo que hablábamos? Van naciendo células, o sea, van entrando a mitosis células, vamos perdiendo células y todo esto va a estar equilibrado, ¿ya? Que el ejemplo clásico es en la epidermis, que es la que más entra a recambio, ¿no? Con las capas celulares, de acuerdo a la cantidad de capas celulares. Sin embargo, en la neoplasia no tenemos este equilibrio. Esto está totalmente, como les decía, anárquico. Es totalmente desorganizado. Se perdieron estos sistemas de equilibrio. Entonces, ahí empieza a multiplicarse de una manera exagerada algún tipo de célula que es la que está produciendo ese problema. Las neoplasias vienen a ser una caricatura del órgano que se producen. ¿Qué quiere decir eso? Que es similar. Yo puedo tener un cáncer en el colon y las células, yo voy a saber que es un adenocarcinoma porque son similares. Por eso es una caricatura. Es como que, pero están deformadas. Vieron que las caricaturas son los dibujitos hacen de una persona o algo así, pero que tienen los ojos más grandes, las manos más grandes. Entonces, lo mismo. Yo voy a tener que van a ser similares a las células o al órgano, pero voy a tener características de heterotipia. Núcleos grandes, hipercromáticos, diferencia de tamaño entre una y otra, anisocitosis, anisoscariosis. Entonces, voy a tener eso, ¿ya? Las neoplasias, de acuerdo a la parte, al componente que vaya a crecer, de acuerdo a ese componente, la neoplasia va a estar puede estar formada por parénquima y estroma, ¿ya? El parénquima de una neoplasia está dado por la estirpe celular que va a proliferar y el estroma de la neoplasia es lo que va a sostenerla, ¿ya? A sostener a ese. El estroma neoplásico va a ser la armazón, ese tejido conectivo que va a estar sustentando a la célula que va a estar creciendo o que está proliferando. Entonces está formado por esas dos cosas, ¿ya? Y ahora entramos, ¿cómo las podemos clasificar a las neoplasias? ¿Ya? Primero, vamos a ver que se las puede clasificar de acuerdo a su comportamiento o a su evolución, ¿ya? La podemos clasificar de acuerdo al tipo de célula que está proliferando, ¿ya? Entonces ahí va a ser la clasificación histológica que normalmente utilizamos. ¿Qué tipo de tumor es? ¿Ya? Al número y variedad de tipos de parénquima. Puede tener uno que sea un adenocarcinoma, solamente es un tipo de células el que está proliferando, y podemos tener a veces que son los dos tipos de células que están proliferando, del parénquima y del estroma. Y ahí tenemos un carcinosarcoma, por ejemplo, ¿ya? Algo mixto. Entonces, ahí entra de acuerdo al tipo de parénquima. Luego, al tipo de evolución entrando a la primera, vamos a desarrollar cada una, y esto es importante que lo tengan claro, porque esa es la clasificación, y después, en cada uno de los tumores que vayamos a ver el próximo semestre, ¿ya? Vamos a ver que vamos a tener cada una de estas cosas, de estos tipos. Estas van a ser las clasificaciones, ¿ya? Estas son las clasificaciones. Entonces, de acuerdo al tipo de evolución o al comportamiento que tiene, las vamos a dividir en benigna y maligna. Ya lo hemos hablado y lo hemos visto un poco en la clase práctica, ¿ya? Entonces, las características generales o cuáles son los caracteres generales de las neoplasias benignas. Dijimos que una neoplasia benigna va a tener un crecimiento lento, de meses o años, ¿ya? Va a ser lento. Tiene un crecimiento expansivo, ya lo vimos
cuando vimos los tumores en el útero, la anterior clase práctica. Ya vimos cómo era el crecimiento expansivo y cómo es el crecimiento infiltrativo. Dijimos que las neoplasias benignas tenían un crecimiento expansivo y vimos, por ejemplo, acuérdense de los miomas. El mioma es una neoplasia benigna que yo lo puedo divulsionar, sacar con el dedo, porque ella lo único que hace no se agarra, no saca como el cangrejo que les explicaba para sostenerse bien, sino que solamente va haciéndose espacio, empujando, por así decir. Entonces va a tener un crecimiento expansivo. Son redondeados, muchas veces son encapsulados, ¿ya? Son bien delimitados, yo los puedo delimitar. Acuérdense, los miomas, nosotros podíamos verlo bien exactamente cómo estaba delimitado alrededor cuando vimos el fibroadenoma, que era prácticamente encapsulado, todo bien delimitadito, una bolita bien delimitada, ¿no? Y se pueden extirpar quirúrgicamente por completo, que es lo que les mostraba, sin que vuelvan a aparecer, porque estos normalmente no recidivan. Sí pueden recidivar si yo no lo saco de manera completa, que sé yo, un fibroadenoma, dejo parte de la lesión ahí, va a seguir creciendo eso, pero no es que va a seguir creciendo como maligno, ¿ya? Sino que va a volver a crecer. Y es que no se sacó completamente. Pero eso no quiere decir que haya recidiva. Sin embargo, los tumores malignos, ¿qué hacen? Yo los saco completamente, quedan células todas porque están ancladas, por así decir, con sus raíces, ¿no? Me puede quedar alguna y entonces ellas vuelven a recidivar, ¿ya? Las células son típicas, y son típicas quiere decir que son parecidas al tejido que se origina. Entonces van a ser células bien diferenciadas, ¿ya? Y como crecen lentamente, por lo tanto, su proliferación va a ser lenta, por lo tanto, yo voy a tener mitosis que van a ser muy escasas o muchas veces creció y ya no tengo más mitosis y van a estar ausentes. Voy a tener escasas mitosis. Por ejemplo, en un mioma, puedo llegar, se acepta que un mioma tenga hasta 5 mitosis, ¿no? Y normalmente yo busco y casi no se encuentran, ¿no? Y después encuentro una regada, a diferencia de las neoplasias malignas. Acá está, haciéndoles recuerdo al mioma. Hemos visto varios miomas ya. Y aquí vemos cómo está bien delimitado. Es una neoplasia benigna, que fíjense que yo puedo delimitarla, ¿no? Y ustedes ya lo han visto, el mioma exactamente cómo es, cómo lo podemos separar del tejido que está alrededor, no está infiltrando, ¿no? Es blanquecino, es brillante, ¿no? Acuérdense que cuando es maligno decimos que era grisáceo, ¿no? Que decían color ceniza, así que es un color opaco. Lo mismo tenemos aquí una tiroides, donde tenemos acá la lesión, fíjense que está bien encapsuladita, este es un adenoma de tiroides, que es una lesión totalmente benigna, y fíjense, esta es la tiroides normal, y esta tiroides normal tiene este nódulo de color amarillento, es un nódulo sólido, pero fíjense que está bien delimitadito, encapsulado, esto blanquito que ven acá alrededor, es su cápsula, ¿ya? Es su cápsula y está bien encapsulado, no está infiltrando. Entonces, todo eso me apoya al diagnóstico de que estoy pensando en que es algo benigno. Ahora nos vamos a las características generales de los tumores malignos. Si el benigno tenía un crecimiento lento, el maligno tiene un crecimiento rápido, que prácticamente son semanas a meses, en cuestión, qué sé yo, vienen los pacientes y dicen, me empezó a salir una bolita hace una semana ya, o hace 3 semanas atrás y ahora ya empezó a crecer más y mire, ahora ya está mucho más grande, ¿no? Entonces crece. ¿Por qué? Porque tienen mucha mitosis, ¿ya? Hay un crecimiento que es discordante, lo que decíamos entre el parénquima y el estroma, ¿no? Empieza a deformarse esto, ¿no? Puedo tener necrosis, acuérdense del riñón. En el riñón, que era un tumor maligno, teníamos necrosis. Entonces, cuando yo tengo necrosis en un tumor, eso me hace pensar que hay algo malo ahí. ¿Por qué? Porque no está equilibrando. Normalmente yo no tengo en el tejido necrosis,
¿Por qué? Porque está equilibrado y es una célula que entra en apoptosis, otra célula entra en mitosis y entra en actividad. Una célula entra en apoptosis, la otra célula ya empieza a crecer y está todo equiparado. Yo no tengo necrosis en algo normal, en el tejido normal. Sin embargo, en los tejidos tumorales sí. ¿Qué tengo? Que esta célula que estaba empezando a crecer, de pronto entra ya en necrosis y se empieza a necrosar y son muchas que entran en necrosis y tengo extensas áreas de necrosis, ¿ya? Porque hay un crecimiento discordante. No está, dijimos que había una alteración del mecanismo de regulación de la célula. Puede estar en los tumores que son en la piel o en las mucosas, las podemos tener a úlceras. Esta necrosis va a hacer que se ulcere el tumor y que salga, ¿no? A través de la piel. El crecimiento es infiltrativo y es destructor, mientras que en una neoplasia benigna dijimos que era expansivo, en una neoplasia maligna tenemos que es destructor. Va destruyendo y entrándose al tejido que lo está rodeando. Las patitas del cangrejo, acuérdense que son las células que están infiltrando, que rompen la membrana basal, van entrándose al tejido que está circundante, ¿ya? El tejido conectivo laxo, por ejemplo, los vasos linfáticos tienen poca resistencia a la invasión. Por eso es que la mayor parte de los carcinomas se van a ir a través de los vasos linfáticos hacia lugares lejanos, que es lo que se llama metástasis. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo y los vasos linfáticos son más delgaditos que los arteriales, igual que los venosos, pero más que los arteriales, por ejemplo, tienen una capa muscular muy gruesa. Los venosos no la tienen, pero son un poco más resistentes que los capilares linfáticos, ¿no? Entonces es muy fácil para esta célula que está infiltrando, que está entrándose, romper un capilar linfático y irse a través de la linfa a los ganglios linfáticos o a un lugar lejano, ¿no? Las paredes arteriales son más fuertes, entonces aguantan un poco más. El hueso y el cartílago también ofrecen mayor resistencia. Normalmente las lesiones de pabellón auricular, de la nariz, al tener cartílago llegan a infiltrar, pero el cartílago termina haciendo resistencia. Tiene que pasar mucho tiempo o el tumor ser muy agresivo para infiltrarlo y perforarlo, ¿no? Pero también pueden ser invadidos. Incluso cuando son invadidos les aumenta un grado pronóstico, ¿ya? Si está infiltrado el hueso, el tejido cartilaginoso, me aumenta y me dice que es de peor pronóstico, o sea que es un tumor más agresivo, ¿ya? Luego ya hablamos de las células heterotípicas. Los tumores malignos tienen características de células heterotípicas, ¿ya? Si bien se pueden parecer al tejido de origen, como hacerse desdiferenciadas, ¿ya? Van a tener las características de heterotipia. ¿Se acuerdan cuáles eran las características de heterotipia? Ya las hablamos en la anterior clase. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien? Son movimientos involuntarios. ¿Son qué? Se escucha entrecortado. A ver, ¿alguien más? Micción. Si querés, podés escribirlo. Bueno, está mala la señal. Las características de heterotipia, se las vuelvo a decir, se caracterizan porque las células tienen diferentes tamaños, formas, los núcleos hipercromáticos,
Entonces, ¿cuáles son las características de heterotipia? Anisocariosis, anisocitosis, hipercromasia nuclear. La célula en sí también está hipercromática, ¿ya? Entonces dijimos, esas características y aumento de la mitosis, mitosis atípica, ¿ya? Esas son las características de heterotipia, ¿ya? Ya lo vimos en la anterior clase, lo tienen que repasar. Todo esto son preguntas básicas del examen. Lo tienen que dominar acá, ¿ya? Entonces, no olviden las características de heterotipia, por favor. Y acá tenemos un ejemplo de un tumor maligno, ¿ya? Este es un hígado. Esta es la vesícula biliar que está en el lecho hepático. Y fíjense cómo la vesícula tiene un tumor exofítico acá. Exofítico, pero fíjense cómo se entra a la pared de la vesícula. Cómo se entra a la pared, perdón, atraviesa la pared de la vesícula y termina infiltrando todo el hígado. Este es el tumor que está infiltrando el hígado. ¿Ven? Se entra, se va infiltrando, rompe la pared de la vesícula y continúa hasta comprometer el hígado. Acá tenemos un esquema y ya con esto terminamos. ¿Cuáles son las características? Y eso tienen que saberlo bien. Características de neoplasia benigna y maligna. Dijimos, la benigna tiene un crecimiento expansivo, ¿ya? Expansivo. Tiene una cápsula, está bien delimitada, puede tener una cápsula o es bien delimitada. La superficie de corte es homogénea, no va a tener necrosis, ¿ya? No tiene necrosis, ¿no? Y por lo general no va a ulcerar o no va a afectar a las mucosas, no va a infiltrar hacia afuera. Pero lo básico es eso. Las neoplasias malignas, ¿ya? ¿Cuáles son las características? ¿Ya? Que es irregular, fíjense, ¿ya? Tienen un crecimiento invasivo, infiltrativo, ¿ya? Entonces es irregular, ¿ya? La superficie de corte no es homogénea. Voy a tener zonas que tenían necrosis, ¿se acuerdan? En el riñón, que tenía áreas que eran duras y áreas que eran blanditas. Entonces es diferente. ¿Por qué? Porque la parte de necrosis es blanda. Entonces, voy a tener necrosis, que eso hace que la superficie sea desigual y que no sea homogénea. Puedo tener áreas de hemorragia. ¿Qué más? Voy a tener invasión linfática, porque va a romper los vasos y puede tener la infiltración linfática. Igual puede tener infiltración de vaso o a hueso o a cartílago, o sea, es más infiltrante. Las neoplasias benignas no infiltran, ¿ya? No van a infiltrar al tejido que está rodeando, solamente va creciendo y va empujándolo al tejido, pero no se le va metiendo, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro. La neoplasia maligna puede ulcerar la piel, puede ulcerar las mucosas, ¿no? Y fíjense, acá tenemos un ejemplo de un pólipo. Esto es un intestino, esto es un pólipo, que el pólipo es una neoplasia benigna, ¿ya? Donde está bien delimitado, fíjense, no infiltra. Este es un pólipo pediculado. Ya habíamos visto cómo eran los pólipos, que podían ser sésiles o pediculados. Este es un pólipo pediculado. Tiene su pedículo, que era su cuellito, y luego la cabeza. Pero fíjense que no está infiltrando al intestino, a la pared intestinal. Y acá tenemos otro tumor que es igual, es un intestino. Fíjense, esta es la pared del intestino, esta es la pared del intestino. Y acá tenemos un tumor que es exofítico, que está creciendo hacia la luz al lumen de la pared intestinal, pero fíjense cómo también hacia abajo, cómo me rompe. Fíjense, aquí tengo la muscular y se la logra ver muy bien y muy bonita, la muscular del intestino, acá, pero aquí ya no la veo. ¿Por qué? Porque está rota, está infiltrada y el tumor llega hasta el tejido adiposo. Incluso tengo un ganglio linfático
que está agrandado, de color blanquecino, como si fuera el tumor, porque está infiltrado por tumor. Entonces ahí tenemos los dos ejemplos, del tumor benigno y del tumor maligno, en un mismo órgano, ¿ya? ¿Cómo invaden? ¿Cómo es que invaden los tumores malignos? Los tumores malignos pueden invadir, ya dijimos, ya hablamos un poquito hace rato, por permeación linfática, que es lo más común, porque rompe la pared del capilar linfático y se introduce en el vaso linfático hasta que va y llega al ganglio linfático. La forma más común de los tumores y sobre todo los carcinomas, que después vamos a ver la diferencia, ¿ya? Entre carcinoma y sarcoma. Pero sobre todo los carcinomas se van por ganglios linfáticos y por vías linfáticas, ¿ya? También puede irse por vasos venosos, o sea, permeación venosa, ¿no? El tumor rompe el vaso venoso y por el mismo mecanismo se va a lugares lejanos, ¿ya? Por ejemplo, en la vena porta, en el cáncer hepático, el hígado infiltra la vena porta. El renal se va hacia la cava inferior, ¿ya? Entonces, tenemos infiltraciones. Y acá, este esquema es que la célula empieza a proliferar. Es para que ustedes sepan cuándo hablo yo de in situ, cuándo hablo de infiltrante, ¿ya? Cuando hablo de in situ, las células malignas empiezan a proliferar. Pero, fíjense, yo tengo una membrana basal. La membrana basal es la que me va a sostener todo lo que es la parte epitelial de la parte de sostén. En esta membrana basal también me sirve como un puente, ¿ya? O como contención. Entonces, estas células malas cuando crecen y solamente están en el epitelio, alterando el epitelio y no llegan a romper la membrana basal, se dice que estoy en una lesión in situ. Quiere decir en el lugar. No rompió, no se fue más allá. Y proliferar irse. Y normalmente la irrigación y todo lo tenemos en el estroma, en el tejido conectivo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a empezar a empujar a esta membrana basal, a infiltrarla, a romper la membrana basal y a irse. ¿Irse por dónde? Se pueden ir por los capilares linfáticos y se van a lugares lejanos y es lo que producen, que es lo que se llama una metástasis, cuando se van a sitios secundarios, ¿ya? Pero si mi membrana basal está intacta, lo tengo in situ. Rompe la membrana basal y ya es infiltrante. Eso lo tienen que tener muy claro. Cuando las lesiones son in situ, yo todavía las puedo curar con exéresis, depende del tipo de tumor, cuando son in situ, sacándolas con exéresis, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino, cuando tengo las neoplasias intraepiteliales escamosas, que son las in situ, ya las que están ahí, que todavía no rompieron la membrana basal, yo puedo ir, tiene una tasa de curación altísima, porque yo las voy sacando, ¿no? Les hago un conolip, que es lo que se llama, que ya lo vamos a ver más adelante, lo voy sacando y puedo curarla a la paciente. Sin más tratamiento. Cuando ya se hace infiltrante y me rompe la membrana basal y entra al estroma a buscar vasos sanguíneos y linfáticos o entra al tejido conectivo que está acá debajo, porque este es el epitelio, esta es mi membrana basal y aquí ya está mi estroma, que es lo que sostiene y le da toda la alimentación, los vasos sanguíneos, inervación a este epitelio. Entonces, cuando ya rompe eso y está infiltrado mi estroma, ahí yo ya necesito hacer tratamientos más fuertes, ¿no? No solamente exéresis, sino ayudarme con quimioterapia, radioterapia u otro para poder llegar a todos los lugares donde
hayan ido o hayan migrado estas celulitas malas que aprovecharon el torrente sanguíneo, el torrente venoso, los capilares linfáticos, incluso se van, hay tumores que prefieren irse a través de los nervios y se van por los nervios, ¿no? El cáncer de próstata, por ejemplo, ama hacer permeaciones perineurales, entonces se va, busca los nerviecitos y se va por ahí, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan muy claro. Hablábamos de la heterotipia, otra vez vuelve a salir, por lo tanto, si sale muchas veces es que, y yo insisto, es que eso lo tiene que tener claro, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a anisocitosis. Salta otro, ¿qué quiere decir anisocitosis? Variaciones de tamaño, ¿ya? Anisocariosis, variaciones del tamaño del cario es núcleo, del núcleo. Entonces vamos a tener anisocitosis, anisocariosis, las células de diferente tamaño, unas son redondeadas, otras irregulares, otras triangulares, son células diferentes unas de otras. La relación del nucleocitoma y del nucleolo-núcleo va a estar aumentado, porque yo voy a tener células que van a tener unos núcleos muy grandes y un citoplasma escaso, que normalmente hay una buena relación del núcleo y citoplasma, y en este caso va a estar alterado. Y voy a tener también hipercromasia, ¿ya? ¿Qué es una metástasis? Una metástasis es que la neoplasia maligna tiene la capacidad de dar origen a lo que vimos. Se van a través. Diferencia de una enfermedad o de un proceso patológico desde un órgano a otro, pero que no está directamente, no están conectados. Todo eso es la metástasis, ¿ya? Entonces tenemos una metástasis hepática de cáncer de colon. Entonces, la metástasis tumoral viene a ser la extensión discontinua, porque no está, el colon puede infiltrar al tejido adiposo por contigüidad, que tiene adherido el tejido adiposo ahí cerca, y eso es por contigüidad, eso no es metástasis. La metástasis es cuando la extensión es discontinua, está lejos, uno o a otro territorio, ¿ya? Una neoplasia primaria se forma un tumor secundario, ¿ya? En otro órgano, que no es el tumor de origen. Entonces yo voy a tener células, utilizando el ejemplo del colon, yo voy a tener células de tumor colónico en el hígado. ¿Qué hacen esas células? Las células del hígado no tienen nada que ver con las células del tumor colónico, pero eso ya es una metástasis, ¿ya? O sea, son células diferentes que voy a tener en órganos diferentes. Volvemos a ver la célula cancerosa, ¿no? Aprovecha y rompe la membrana basal. Y hay sanguíneos linfáticos, depende, y rompe el endotelio y entra a través del torrente circulatorio, ya sea venoso, arterial o sanguíneo. El más común es el linfático, ¿ya? Y el más común es el linfático, pero por ejemplo el riñón prefiere irse por la vena renal, se va por vena, tiene esa característica, ¿no? Pero se va a través y va impactar la metástasis. Por lo tanto, las fases en las que se producen la metástasis, vamos a tener que primero hay un desprendimiento, una separación celular, invaden, entran a los vasos sanguíneos, se transporta de forma a los vasos, perdón, sanguíneos, linfáticos, pueden ser cualquiera de ellos, ¿no? Entran dentro del vaso, llegan, embolizan y crecen. Infiltran estroma, infiltran epitelio y empiezan a crecer, ¿ya? Esas son las fases en las que se produce la metástasis.
Ya hemos estado hablando, según el medio de transporte de las células, o sea, por dónde se van, tenemos metástasis que pueden ser linfógenas, o sea, por vía linfática, por vía hematógena, ya sea por vía sanguínea, venosa o arterial, por vía transcelómica a través de una cavidad, de una serosa, por ejemplo, en el ovario, ¿ya? En el ovario se rompe el tumor y se produce una diseminación a través de todo el líquido, a través de todo el peritoneo, y se producen siembras peritoneales, ¿ya? O el líquido cefalorraquídeo. Es más raro en el líquido cefalorraquídeo, más lo vemos en la cavidad abdominal. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, los ganglios linfáticos se van por vía linfógena. Los tumores de hígado se van por vía hematógena. Los tumores de pulmón también prefieren irse por vía hematógena. Los del peritoneo, de la cavidad abdominal, se van por vía transcelómica, ¿no? Todo lo que es ganglio se va a ir por vía linfática. Los de hueso, que son sarcomas, los de hueso prefieren irse por vía hematógena, ¿no? Cerebro también por vía hematógena. Colon se va por vía linfática. Mama se va por vía linfática, ¿no? Estómago, todo lo que es tracto gastrointestinal se va por vía linfática, ¿ya? Entonces, ya vimos todo lo que es, hasta ahí vamos a quedar con la primera clasificación que hemos visto. ¿Está claro lo que estamos viendo hasta acá? Neoplasias benignas, malignas y sus clasificaciones. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Ya, entonces ya estamos entrando al tema de las neoplasias. Repásenlo, vuelvan a escucharle a la clase, vayan digiriéndolo, vayan desmenuzando cada uno de los términos para que se les haga mucho más fácil entenderlo, ¿ya? Entonces, esa sería la clase de hoy. Y enseguida les paso para que puedan ver sus compañeros también, y los subo al Neo que estamos grabando la clase, ¿ya? Listo, doctora, gracias. Recording gracias. Abríguense y no se estén mojando, por favor. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chao, que tengan buen fin de semana. No, Doctora, no llamó lista, no es que yo tuve un problema de conexión, no sé por ahí. No, cuando tenemos las clases así, automáticamente todos están como presentes, pero tienen la obligación de verla la clase, cuando son las Ok. clases así extra. Sí, perfecto. Gracias, doctora. gracias, Hasta luego. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chao.